Sabiduría, capítulo 1. Amad la justicia los que gobernáis la tierra, pensad del Señor con rectitud, buscadle con sencillez de corazón, porque se deja hallar por los que no lo tientan, se manifiesta a los que de él no desconfían. Los pensamientos retorcidos alejan de Dios, y su poder, puesto a prueba, confunde a los imprudentes. Pues en el alma malévola no entra la sabiduría, ni habita en un cuerpo esclavo del pecado. Porque el Santo Espíritu que nos forma huye de la doblez, se aleja de los pensamientos insensatos y se siente ultrajado si ocurre una injusticia. La sabiduría es un espíritu que ama a los hombres, pero no dejará impunes los labios blasfemos, pues Dios es testigo de sus interioridades, vigilante veraz de su corazón y oidor de su lengua. Porque el Espíritu del Señor llena todo el orbe, y Él, que todo lo abarca, todo lo conoce. Por eso el que diga palabras injustas no pasará desapercibido, ni la justicia vengadora lo dejará escapar. Sobre las maquinaciones del malvado se hará investigación, y hasta el rumor de sus palabras llegará al Señor. Pues un oído celoso lo escucha todo, y no quedará oculto el rumor de sus murmuraciones. Guardaos, pues, de las murmuraciones vanas, preservad vuestra lengua de maledicencias, porque el dicho más secreto no deja de surtir efecto, y una boca mentirosa da muerte al alma. No corráis tras la muerte con los extravíos de vuestra vida, ni os atraigáis la ruina con las obras de vuestras manos. Que no fue Dios quien hizo la muerte, ni se goza con el exterminio de los vivientes. Pues todo lo creó para que perdurase, y saludables son las criaturas del mundo, no hay en ellas veneno exterminador, ni el imperio del abismo reina sobre la tierra. Porque la justicia es inmortal, pero la injusticia atrae la muerte. Los malvados llaman a la muerte con señas y palabras, la tienen por amiga y por ella perecen, con ella hacen pacto, porque merecen ser su posesión. Sabiduría, capítulo 2. Dicen entre sí, calculando falsamente, corta y triste es nuestra vida, para el fin del hombre no hay remedio, y no se conoce persona que se salve del abismo. Porque somos hijos del azar, y tras esto seremos como si no hubiésemos sido. Porque humo es la respiración de nuestras narices, y el pensamiento una centella del latido de nuestro corazón. Una vez extinguido, el cuerpo se torna ceniza, y el espíritu se desvanece como aire sutil. Nuestro nombre con el tiempo caerá en el olvido, nadie se acordará de nuestras obras. Como huella de nube pasará nuestra vida, se disipará como niebla perseguida por los rayos del sol y por su calor abatida. Pues nuestra vida es el paso de una sombra, nuestro fin es sin retorno, porque se pone el sello y nadie vuelve. Gocemos, pues, de los bienes existentes, usemos de la creación como en la juventud, apresuradamente. Llenémonos de vinos exquisitos y perfumes, y no dejemos pasar ni una flor de la primavera. Coronémonos de capullos de rosas antes que se marchiten. Que no faltemos ninguno a nuestra orgía, por todas partes dejemos señales de nuestro regocijo, pues esta es nuestra herencia y nuestra suerte. Oprimamos al justo pobre, no perdonemos a la viuda ni respetemos las añosas canas del anciano. Sea nuestra fuerza la norma de la justicia, porque lo débil está visto que es inútil. Acechemos al justo, pues nos fastidia, se opone a nuestras obras, nos echa en cara las infracciones de la ley y nos acusa de traicionar nuestra educación. Presume de tener el conocimiento de Dios y se tiene por hijo del Señor. Es un reproche para nuestros pensamientos, aun el verlo nos resulta molesto. Porque su vida no se parece en nada a la de los otros, y son muy distintos sus caminos. Somos para él como escoria, se aparta de nuestros caminos como si apestasen. Proclama feliz la suerte de los justos, y se gloría de tener a Dios por Padre. Veamos la verdad de sus palabras y probemos cuál será su fin. Porque si el justo realmente es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus adversarios.
Probémoslo con ultrajes y tormentos, veamos su dulzura y pongamos a prueba su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, pues, según dice, habrá quien vele por él. Así razonan, pero se engañan. Los ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios, no esperan la recompensa de la santidad, ni creen en el premio de las almas intachables. Porque Dios creó al hombre para la incorrupción y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. Sabiduría, capítulo 3. Las almas de los justos están en las manos de Dios y ningún tormento los alcanzará. A los ojos de los necios parecía que habían muerto y su partida fue considerada como una desgracia, su salida de entre nosotros, un desastre, pero ellos están en paz. Pues si en opinión de los hombres han sido castigados, su esperanza está rebosante de inmortalidad. Por una ligera pena recibirán grandes favores, porque Dios los probó y los encontró dignos de él. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un sacrificio de holocausto. A la hora de su visita brillarán como chispa que se propaga en los rastrojos. Juzgarán las naciones y dominarán sobre los pueblos, y el Señor reinará sobre ellos para siempre. Los que confían en él comprenderán la verdad y los fieles permanecerán con él en el amor, pues para sus elegidos hay gracia y misericordia. Los malvados recibirán el castigo que merecen sus pensamientos por haber despreciado al justo y apartarse del Señor. Desgraciado el que desprecia la sabiduría y la disciplina, vana es su esperanza, infructuoso su trabajo e inútiles sus obras. Sus mujeres son insensatas, depravados sus hijos y maldita su posteridad. Bendita la estéril sin tacha, que no conoció el lecho pecaminoso, será fecunda en la visita de las almas. Dichoso también el eunuco cuyas manos no hicieron la maldad y que no alimentó malos pensamientos contra el Señor, pues le será dado especial galardón por su fidelidad y un puesto agradable en el templo del Señor. Porque glorioso es el fruto del trabajo honrado, y la raíz de la sabiduría es imperecedera. Los hijos de los adúlteros no prosperarán, y la descendencia de un lecho pecador desaparecerá. Aunque vivan muchos años serán tenidos como nada, y serán despreciados hasta el final de su vejez. Y si mueren temprano no tendrán esperanza ni consuelo en el día de la sentencia, pues duro es el destino de la raza injusta. Sabiduría, capítulo 4. Más vale no tener hijos y poseer la virtud, porque el recuerdo de la virtud es inmortal, Dios y los hombres la estiman igualmente. Presente, la imitan, ausente, suspiran por ella, en la eternidad, coronada, celebrará su triunfo, por haber vencido sin tacha en los combates. La turba prolífica de los malvados no prosperará, salida de retoños bastardos, no echará honda raíz ni tendrá suelo seguro. Aunque brotaran ramos verdes por algún tiempo, no estando ella bien afianzada en el suelo, será sacudida por el viento y arrasada por la violencia del huracán. Se partirán sus ramas tiernas, su fruto inútil, verde para comerlo, no sirve para nada. Pues los hijos que nacen de uniones culpables serán testigos de la maldad de sus padres cuando Dios los juzgue. C. La muerte temprana. Pero el justo, si muere prematuramente, descansará en paz. La vejez honorable no es la de largos días, ni se mide por el número de los años. La prudencia es la verdadera ancianidad, la vida intachable es la honrada vejez. Era agradable a Dios, y Dios lo amaba, vivía entre pecadores, y Dios se lo llevó. Se lo llevó para que la malicia no pervirtiera su mente ni la perfidia sedujera su alma. La fascinación del vicio no deja ver el bien, el vértigo de la pasión pervierte el alma inocente. Llegado a la perfección en poco tiempo, llenó una larga vida. Como su alma era agradable al Señor, se apresuró a sacarlo de un medio corrompido.
Las gentes lo ven, pero no lo comprenden ni reflexionan sobre esto, que para sus elegidos hay gracia y misericordia, y para sus santos protección. La muerte del justo condena la vida del malvado, la juventud tempranamente acabada, la larga vejez del injusto. Verán el fin del sabio, sin comprender los designios de Dios sobre él ni porque le puso el Señor en seguridad. Lo verán y se burlarán, pero el Señor se reirá de ellos. Pues, después de esto, serán un cadáver despreciable y ludibrio para siempre entre los muertos. Porque los destrozará precipitándolos de cabeza y sin hablar, los arrancará de cuajo, serán totalmente asolados, sumergidos en la amargura y perecerá su memoria. Estarán espantados al rendir cuenta de sus delitos, sus crímenes se levantarán contra ellos para acusarlos. Sabiduría, capítulo 5. Entonces el justo estará en pie con gran seguridad frente a los que lo oprimieron y menospreciaron sus fatigas. Temblarán con terrible espanto al verlo salvo contra toda esperanza. Se dirán llenos de remordimientos y gimiendo en el colmo de su angustia. Este es aquel de quien nos burlábamos y al que teníamos como objeto de irrisión. Necios nosotros, que tuvimos su vida por locura y su fin por deshonra. ¿Cómo fue contado entre los hijos de Dios y participa de la suerte de los santos? Nosotros perdimos el camino de la verdad, la luz de la justicia no nos alumbró y el sol no se levantó para nosotros. Anduvimos hasta la saciedad por los caminos de la injusticia y de la perdición, atravesamos desiertos intransitables, pero el camino del Señor no lo conocimos. ¿De qué nos ha servido el orgullo? ¿De qué las riquezas de que presumíamos? Todo aquello pasó como una sombra y como un rumor fugitivo. Como nave que corta las aguas ondulantes, de cuyo paso es imposible encontrar rastro ni sendero de su quilla entre las olas. O como ave que con su vuelo rasga la brisa, sin dejar vestigio alguno de su paso, que azota con el batir de sus alas el aire ligero y lo corta con ímpetu veloz, abriéndose camino con sus raudas alas, y tras esto ni rastro queda de su paso. O como, tras una flecha lanzada hacia el blanco, el aire por ella hendido vuelve al instante a juntarse, hasta no poder ya conocerse su camino. Así nosotros, apenas nacidos, ya morimos sin dejar una huella de virtud y consumidos en el vicio. Pues la esperanza del malvado es como brizna que arrebata el viento, como niebla ligera en poder del huracán, como el humo disipado por el viento, como el recuerdo del huésped de un día. Los justos viven para siempre y su recompensa está en el Señor, de ellos cuida el Altísimo. Por eso alcanzarán el reino de la gloria y la bellísima diadema de mano del Señor. Porque con la diestra los protegerá, y como un escudo los cubrirá su brazo. Tomará por armadura su celo vengador y armará la creación para defensa contra los enemigos. Por coraza vestirá la justicia y se pondrá por yelmo el juicio insobornable. Tomará por escudo su santidad invencible. Afilará la ira inexorable como espada, a su lado luchará el universo contra los insensatos. Saldrán certeras las saetas de los rayos de las nubes, como de arco bien tensado, y volarán al blanco. Y como por una ballesta serán lanzadas granizadas furibundas, el agua del mar se enfurecerá contra ellos y los ríos los anegarán sin misericordia. Su soplo fortísimo los embestirá y como huracán los aventará, la iniquidad hará un desierto de la tierra entera y la maldad volcará los tronos de los poderosos. Sabiduría, capítulo 6. Escuchad, pues, reyes, y entended, aprended los que regís los confines de la tierra. Prestad oído los que domináis a las masas, los que presumís de la multitud de vuestras gentes. Porque Dios os ha dado el poder y el Altísimo la soberanía. Él juzgará vuestras obras y escudriñará vuestros designios. ¿Por qué, ministros de su reino, no juzgasteis rectamente, no respetasteis la ley, ni actuasteis según la voluntad de Dios?
terrible y repentino caerá sobre vosotros, porque se somete a juicio severo a los poderosos. El pequeño merece misericordia, pero a los poderosos se los examinará con rigor. Que el Todopoderoso no se asusta de nadie, ni se inclina ante los grandes, porque él hizo al pequeño y al grande, y de todos cuida por igual. Pero a los poderosos una dura prueba les espera. A vosotros, pues, soberanos, van mis palabras, para que aprendáis sabiduría y no caigáis. Porque los que guardan santamente las leyes santas serán santificados, y quienes en ellas fueren instruidos encontrarán una defensa. Sed ávidos, pues, de mis palabras, apetecedlas y seréis instruidos. Radiante e inmarcesible es la sabiduría, se deja ver fácilmente por los que la aman y encontrar por quienes la buscan. Ella misma se adelanta y se da a conocer a quienes la desean. El que madrugue para buscarla no se fatigará, pues la encontrará sentada a sus puertas. Porque pensar en ella es perfecta sabiduría, y el que se desvela por ella presto estará sin congoja. Pues va de un lado a otro buscando a los que son dignos de ella y se les aparece benigna en sus caminos, saliendo al encuentro de todos sus pensamientos. El principio de la sabiduría es el deseo sincero de ser instruido por ella. Quiera instruirse es amarla. Desear ser instruido es amarla. Amarla es guardar sus leyes es asegurarse la incorrupción, y la incorrupción nos acerca a Dios. Por tanto, el deseo de la sabiduría nos eleva al reino. Sí, pues, os complacéis en los tronos y cetros, reyes de los pueblos, honrad la sabiduría para que reinéis eternamente. Os anunciaré qué es la sabiduría y cuál es su origen y no os ocultaré sus secretos, sino que desde su primer origen la investigaré, pondré en claro su conocimiento y no dejaré pasar en silencio la verdad. No caminaré jamás con la envidia destructora, porque nada tiene que ver con la sabiduría. La salvación del mundo está en que haya muchos sabios, un rey prudente es el bienestar de su pueblo. Así pues, dejaos instruir por mis palabras, y de ellas sacaréis utilidad. Sabiduría, capítulo 7. También yo soy hombre mortal como todos y descendiente del primer ser formado de tierra. En el seno de mi madre fui modelado de carne, durante 10 meses fui consolidado con su sangre, de semen de varón y del placer que acompaña al sueño. Ya nacido, respiré el aire de todos, caí en la tierra que todos pisamos y que como todos, mi primer grito fue el llanto. En pañales y con mimo fui criado. Ninguno entre los reyes tuvo otro principio al nacer. Una es la entrada en la vida para todos, e idéntica la salida. Por eso supliqué, y me fue concedida la prudencia, oré, y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. Ni la comparé a piedra inestimable, pues todo el oro en su presencia es un poco de arena, como lodo es reputada la plata ante ella. La amé más que a la salud y la belleza y preferí su posesión a la misma luz, porque su resplandor es inextinguible. Me vinieron con ella todos los bienes, pues ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Yo me gozo de todos estos bienes porque es la sabiduría quien los dirige, pero ignoraba que fuese ella la madre de todos. Sin malicia la aprendí, sin envidia la comunico, sus riquezas no escondo. Porque es tesoro inagotable para los hombres, los que la poseen se atraen la amistad de Dios, recomendados por los dones de la educación. Que Dios me conceda hablar con inteligencia y pensar dignamente de sus dones, porque Él es la guía de la sabiduría y quien dirige a los sabios. En sus manos estamos nosotros y nuestras palabras, toda la prudencia y toda la ciencia de los técnicos. Porque Él me dio el verdadero conocimiento de las cosas para conocer la constitución del universo, las propiedades de los elementos, el principio, el fin y el medio de los tiempos, los cambios de los solsticios y la sucesión de las estaciones,
los ciclos del año y las posiciones de los astros, la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras, la fuerza de los vientos y los razonamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces. Conocí todo lo oculto y todo lo visible, porque me lo enseñó la sabiduría, artífice de todo ello. Pues hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, penetrante, incontaminado, diáfano, impasible, amante de lo bueno, agudo, incoercible, benéfico, amante de los hombres, estable, firme, sin preocupación, todopoderoso, que todo lo vigila y penetra en todos los espíritus inteligentes, puros y sutiles. La sabiduría es más movible que todo movimiento, se difunde y penetra en todo por su pureza. Porque es un efluvio del poder de Dios y una efusión pura de la gloria del Todopoderoso, por eso nada manchado penetra en ella. Es el resplandor de la luz eterna, espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Y aunque es una, lo puede todo, sin salir de sí todo lo renueva y en todas las edades, derramándose en almas santas, hace de ellas amigos de Dios y profetas. Porque Dios no ama sino al que convive con sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera las constelaciones de las estrellas. Porque comparada con la luz del día sale vencedora, pues a esta sucede la noche, pero la maldad nada puede contra la sabiduría. Sabiduría, capítulo 8. Se extiende poderosa de uno a otro extremo y todo lo gobierna convenientemente. Yo la amé y busqué desde mi juventud, traté de hacerla mi esposa y quedé prendado de su hermosura. Su intimidad con Dios manifiesta su abolengo, el Señor de todas las cosas la amó. Ella está iniciada en la ciencia de Dios y es directora de sus obras. Si la riqueza es una posesión codiciable en la vida, ¿qué más rico que la sabiduría que todo lo obra? Y si la inteligencia obra, ¿quién entre los seres es más artista que ella? Si uno ama la justicia, las virtudes son el fruto de su trabajo, porque enseña templanza y prudencia, justicia y fortaleza, y nada hay más útil para los hombres en la vida. Si es una rica experiencia lo que uno ansía, ella sabe las cosas pasadas y entrevé las venideras, conoce los artificios del lenguaje y las soluciones de los enigmas, conoce de antemano los signos y prodigios, los momentos y los tiempos favorables. Resolví, por tanto, hacer de ella la compañera de mi vida, sabiendo que sería mi consejera para el bien y mi consuelo en las tristezas y las penalidades. Tendré por ella gloria entre las gentes y honor ante las naciones, aunque soy joven. Al hacer justicia, se reconocerá mi agudeza, y a los ojos de los poderosos causaré admiración. Si yo callase, aguardarán que hable, si hablo, me escucharán, y si prolongo mi discurso, pondrán el dedo sobre su boca. Tendré por ella la inmortalidad y eterno recuerdo dejaré a los venideros. Gobernaré pueblos, y las naciones se someterán a mí. Al oír de mí me temerán los terribles tiranos, en medio del pueblo me muestro bueno y en la guerra valeroso. Al volver a mi hogar descansaré junto a ella, porque su trato no tiene amargura, ni dolor la intimidad con ella, sino placer y gozo. Meditando estas cosas dentro de mí, y considerando en mi corazón que la inmortalidad está en la comunión con la sabiduría, en su amistad el honesto deleite, en los trabajos de sus manos riqueza inagotable, en su trato continuo la prudencia y buen nombre en tomar parte en sus discursos, corrí de un lado para otro buscando el modo de tomarla por esposa. Era yo un niño bien dotado. Me tocó en suerte un alma buena. O, mejor, siendo bueno, vine a un cuerpo incontaminado. Sabiendo que no la conseguiría si Dios no me la daba y esto mismo era ya un acto de buen juicio, saber de quién venía este don, acudí al Señor y le supliqué, diciendo con toda mi alma. Sabiduría, capítulo 9.
Dios de los padres y Señor de las misericordias, que con tu palabra hiciste todas las cosas y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre las criaturas salidas de tus manos, gobernase al mundo con santidad y justicia y rectamente administrase justicia, dame la sabiduría, que se asienta junto a tu trono, y no me excluyas del número de tus hijos. Porque yo soy esclavo tuyo e hijo de tu esclava, hombre débil y de corta vida, incapaz de comprender el derecho y las leyes. Pues aunque alguno fuese perfecto entre los hijos de los hombres, como le falte la sabiduría que de ti procede será estimado en nada. Tú me preferiste para rey de tu pueblo y juez de tus hijos y tus hijas. Tú me ordenaste edificar un templo en tu monte santo y un altar en la ciudad de tu morada a imitación de la tienda santa, que tú ya habías preparado desde el principio. Contigo está la sabiduría, que conoce tus obras, que te asistió al hacer el mundo, y sabe lo que es agradable a tus ojos y lo que es recto según tus mandamientos. Envíala desde los santos cielos y desde el trono de tu gloria mándala, para que asistiéndome en mis trabajos conozca lo que a ti te agrada. Ella que lo sabe y lo comprende todo me guiará prudentemente en mis empresas y me protegerá con su gloria. Así serán mis obras de tu agrado, yo juzgaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. Pues, ¿quién podrá conocer los designios de Dios? ¿Quién acertará con lo que el Señor quiere? Los pensamientos de los mortales son titubeantes y nuestras reflexiones inseguras. Porque el cuerpo corruptible es un peso para el alma, y la morada terrestre oprime el espíritu pensativo. Pues si a duras penas conjeturamos lo que ocurre en la tierra, y con trabajo descubrimos lo que tenemos entre las manos, ¿quién rastreará lo que hay en los cielos? ¿Quién conoció tu designio, si tú no le diste la sabiduría y enviaste desde los cielos tu Santo Espíritu? Así fueron rectificados los caminos de la tierra, los hombres aprendieron aquello que te agrada y se salvaron gracias a la sabiduría. Sabiduría, capítulo 10. Ella guardó al primer ser formado por Dios, Padre del mundo, cuando él todavía era la única criatura, le levantó de su caída, le dio fuerza para dominarlo todo. Pero el hombre injusto en su cólera se apartó de ella y pereció por su saña fratricida. Cuando por culpa de él el agua inundó la tierra, ella le salvó de nuevo, llevando al justo a través de las aguas sobre un simple leño. Cuando las naciones unánimes en su perversidad fueron confundidas, ella fue quien puso los ojos en el justo, lo conservó irreprochable ante Dios y lo sostuvo fuerte por encima del entrañable amor a su Hijo. Ella, mientras eran exterminados los malvados, salvó al justo, que huía del fuego caído sobre las 5 ciudades. Como testigos de su maldad subsisten todavía una tierra desolada y humeante, plantas que dan frutos que no llegan a madurar y una estatua de sal levantada en recuerdo de un alma incrédula. Pues por apartarse del camino de la sabiduría no solo se dañaron desconociendo el bien, sino que dejaron a los vivientes un recuerdo de su insensatez, para que su pecado no pudiese permanecer oculto. Mas la sabiduría a sus servidores los libró de sus trabajos. Ella guió por senderos rectos al justo, que huía de la ira de su hermano, le mostró el reino de Dios y le dio conocimiento de las cosas santas, le hizo prosperar en sus fatigas y multiplicó el fruto de sus trabajos, le asistió contra la avaricia de sus explotadores y lo enriqueció, lo preservó de sus enemigos y lo protegió contra los que le tendían lazos. Le otorgó el galardón tras duro combate, para que conociese que la piedad es más fuerte que todas las cosas. No desamparó al justo que había sido vendido, y lo libró de caer en el pecado. Descendió con él al calabozo y no lo abandonó entre los hierros hasta levantarlo al cetro real y al poder sobre sus tiranos, puso en evidencia la mentira de sus difamadores y le dio una gloria eterna. Ella libró de naciones opresoras al pueblo santo y a la estirpe irreprochable. Entró en el alma de un siervo del Señor e hizo frente a reyes temibles con prodigios y señales. Recompensó de sus trabajos a los santos, los guió por caminos maravillosos,
fue sombra para ellos durante el día y resplandor de estrellas por la noche. Los hizo atravesar a pie el mar rojo y pasar a través de muchas aguas. Sumergió a sus enemigos y los vomitó de las profundidades del abismo. Por esto los justos despojaron a los malvados, celebraron, Señor, tu nombre santo, y con corazón unánime alabaron tu diestra vencedora. Porque la sabiduría abrió la boca de los mudos y soltó la lengua de los niños. Sabiduría, capítulo 11. Les dio prosperidad en sus empresas por mano de un santo profeta. Atravesaron un desierto inhabitable, y en parajes inaccesibles plantaron sus tiendas. Hicieron frente a los enemigos y rechazaron a sus adversarios. Tuvieron sed y te invocaron, una roca escarpada les dio agua, una dura piedra remedió su sed. Pues lo que sirvió de castigo para sus enemigos fue favor para ellos cuando se vieron en necesidad. Mientras que a los otros, en castigo de su edicto infanticida, les diste el manantial siempre corriente de un río enturbiado con sangre mezclada de barro, a los tuyos les diste, contra toda esperanza, aguas abundantes, tras haberles mostrado con la sed aquella como habías castigado a sus enemigos. Pues a través de sus pruebas, que no eran más que correcciones de misericordia, vinieron a conocer con qué tormentos fueron atormentados los malvados juzgados sin piedad. Pues a los tuyos los probaste como padre que amonesta, a los otros los castigaste como rey severo que condena. Tanto presentes como ausentes eran igualmente atribulados. Porque una doble pena les alcanzó, y gimieron por el recuerdo del pasado. Pues cuando oyeron que sus propios castigos venían a ser favores para los otros, sintieron la mano del Señor. Aquel a quien ellos en otro tiempo expusieron en el agua y luego lo rechazaron con burla, los llenó de estupor al fin de estos sucesos, al sentir una sed muy distinta de la de los justos. B. Los animales. Y en pago de sus locos pensamientos de injusticia, que los extraviaron hasta hacerlos adorar reptiles sin razón y bestias despreciables, les enviaste como castigo una muchedumbre de animales irracionales, para que conocieran que por lo que uno peca por eso es atormentado. Pues bien podía tu mano omnipotente, que creó el universo de la materia informe, enviarles manadas de osos o arrogantes leones, o ferocísimas bestias desconocidas, a tal propósito creadas, que respirasen aliento inflamado, lanzando rugidos humeantes, o que relampagueasen centellas aterradoras por sus ojos. Bestias tales que no sólo con su maléfico contacto podían aniquilarlos, sino que con su sola vista podían hacerles perecer de terror. Y aun sin esto podían ser derribados de un soplo, perseguidos por la justicia y barridos por tu aliento poderoso. Pero tú lo has regulado todo con número, con peso y con medida. Porque el desplegar gran poder está siempre en tu mano, ¿y quién puede resistir a tu brazo poderoso? Pues el mundo entero es ante ti como un granito de arena en la balanza, y como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Tienes misericordia de todos porque todo lo puedes, y pasas por alto los pecados de los hombres para llevarlos al arrepentimiento. Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si algo aborrecieras no lo hubieses creado. ¿Y cómo subsistiría nada si tú no lo quisieras? ¿O cómo podría conservarse si no hubiese sido llamado por ti? Pero tú perdonas a todos, porque todo es tuyo, Señor, que amas cuanto existe. Sabiduría, capítulo 12. Porque tu espíritu incorruptible está en todas las cosas. Por eso corriges poco a poco a los que pecan y los amonestas recordándoles su pecado para que se aparten de la maldad y crean en ti, Señor. A los antiguos moradores de tu santa tierra, que odiabas por sus hechos abominables, sus prácticas de magia y ritos sacrílegos, matanzas crueles de niños, banquetes canibalescos de carne y sangre humana, iniciados en sangrientas orgías, a esos padres, asesinos de seres indefensos,
quisiste exterminarlos por mano de nuestros padres, para que recibiera una digna colonia de hijos de Dios esta tierra para ti más querida que todas. Pero con estos hombres al fin, fuiste indulgente y les enviaste avispas como precursoras de tu ejército, para que los exterminasen poco a poco. Tú hubieras podido en batalla campal entregar a los malvados en manos de los justos, o aniquilarlos de golpe con bestias feroces o con una severa palabra. Pero castigándolos poco a poco les dabas lugar a arrepentirse, aunque no ignorabas que su raza era perversa y su maldad congénita, que jamás su pensamiento mudaría. Era una raza maldita desde su origen, y no por temor a nadie dejabas sin castigo sus pecados. ¿Por qué? ¿Quién osará decirte qué has hecho? ¿Quién se opondrá a tu sentencia? ¿Quién presentará querella ante ti por las gentes destruidas que tú mismo habías creado? ¿O quién comparecerá ante ti como defensor de hombres injustos? Pues no hay Dios fuera de ti que de todo cuide, al que tengas que probar que tú no has juzgado injustamente. Ni rey o tirano que pueda desafiarte defendiendo a los que tú castigas. Tú eres justo y gobiernas el universo con justicia, y consideras incompatible con tu poder condenar a un hombre que no merezca ser castigado. Porque tu fuerza es el principio de tu justicia, y el ser tu Señor de todo te hace ser indulgente con todo. Solo cuando se duda de la plenitud de tu poder despliegas tu fuerza y confundes la osadía de los que dudan de ella. Pero tú, aun siendo el más fuerte, juzgas con benignidad y nos gobiernas con mucho miramiento, porque tienes a mano el poder cuando quieres. Enseñaste a tu pueblo con este modelo de obrar que el justo debe ser humano, y diste buenas esperanzas a tus hijos de que, después del pecado, das lugar al arrepentimiento. Porque si a los enemigos de tus hijos y reos de muerte castigaste con tanto miramiento e indulgencia, dándoles tiempo y ocasión para que se apartasen de la maldad, con cuanta mayor consideración castigaría a tus hijos, pues con juramentos y pactos prometiste a sus padres grandes bienes. Así, para educarnos a nosotros, castigas con moderación a nuestros enemigos para que, al juzgar a los demás, nos acordemos de tu bondad, al ser juzgados, esperemos misericordia. Por eso a los que en su locura llevaban una vida de injusticias, los atormentaste con sus propios horrores. Y hasta se extraviaron largamente por las sendas del error, tomando por dioses a los más viles y groseros animales, engañados como niños sin uso de razón. Por esto, como a niños sin juicio, les enviaste un castigo de risa. Mas los que no escarmentaron con tales castigos irrisorios habrían de experimentar un castigo digno de Dios. Porque al tener que sufrir y al verse castigados por aquellos mismos seres que tenían por dioses, llegaron a reconocer por Dios verdadero al que antes no querían conocer, por esto cayó sobre ellos la suprema condenación. Sabiduría, capítulo 13. Torpes por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios y por los bienes visibles no lograron conocer al que existe, ni considerando sus obras reconocieron al artífice de ellas, sino que tuvieron por dioses rectores del mundo al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los luceros del cielo. Pues sí, embelesados con su hermosura, los tuvieron por dioses. Entiendan cuánto más hermoso es el Señor de todas estas cosas, pues el autor mismo de la belleza las creó. Si les llenó de asombro su poder y su energía, aprendan de ahí cuánto más poderoso es quien los formó. Pues por la grandeza y la hermosura de las criaturas se descubre, por analogía, a su hacedor. Mas, con todo, no se merecen un duro reproche, porque quizás se extravían buscando a Dios y queriendo encontrarlo, ocupándose de sus obras, las investigan y se dejan seducir por su apariencia, pues que son tan hermosas. Sin embargo, ni estos son excusables, porque si tanto llegaron a saber que acertaron a escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su Señor? Desgraciados, en cambio, y con la esperanza puesta en cosas muertas, los que llamaron dioses a obras de manos de hombre,
oro y plata trabajados con arte, figuras de animales, o a una piedra inútil, obra de mano antigua. Supongamos que un leñador diestro sierra un árbol manejable, lo descorteza hábilmente, empleando destreza y arte, fabrica un utensilio apto para las necesidades de la vida. Pero en cuanto a lo sobrante de su obra, lo emplea para preparar su comida y se harta. El último desperdicio que para nada sirve ya, un tronco retorcido y nudoso, lo toma y lo talla para entretener su ociosidad, y, como ensayando su pericia, lo modela, dándole forma de hombre. O le da figura de un vil animal, tapa sus defectos con masilla y lo pinta de rojo. Le hace luego un nicho apropiado, lo coloca en el muro y lo asegura con hierro. Toma precauciones para que no se caiga, pues sabe que es incapaz de valerse por sí mismo, ya que es una estatua y necesita ayuda. Pero luego, al pedirle por sus bienes, por casamientos y por sus hijos, no se avergüenza de hablar con un trasto sin vida. Pide la salud a una cosa que no tiene fuerza alguna, pide la vida a una cosa muerta, pide socorro a lo más incapaz, un viaje feliz al que no puede valerse de sus pies, ganancias, empresas y éxitos en los negocios al que es incapaz de hacer nada con sus manos. Sabiduría, capítulo 14. Otro, al hacerse a la mar y a punto de desafiar el furor de las olas, implora a un tronco más frágil aún que el barco que lo lleva. Porque el barco lo ideó la sed de lucro, la sabiduría fue el artífice de su construcción, pero tu providencia, oh Padre, va al timón, porque hasta en el mar trazaste camino y senda segura entre las olas, mostrando que puedes salvar de todo riesgo, de suerte que aun sin pericia náutica puede uno embarcarse. No quieres que las obras de tu sabiduría sean improductivas, por esto los hombres confían sus vidas a un frágil leño, atravesando las olas en una balsa, llegan sanos y salvos. Y ya al principio, mientras perecían los gigantes orgullosos, la esperanza del mundo refugiada en una barca pilotada por tu mano legó al mundo semilla de una nueva generación. Bendito el leño que llega a ser instrumento de justicia. Pero maldito el ídolo hecho por mano de hombre, maldito el y su hacedor. Este, porque lo fabricó, aquel, porque, siendo una cosa corruptible, fue llamado Dios. Dios aborrece por igual al malvado y a su maldad, la obra y el que la hace serán castigados. La visita divina se extenderá a los ídolos de los gentiles, porque en la creación de Dios se han convertido en algo aborrecible, en escándalo para las almas de los hombres y en lazo para los pies de los necios. La idea de hacer ídolos fue el origen de la infidelidad, su invención, la corrupción de la vida, que no existieron desde los orígenes, ni existirán por siempre. Por la vanidad de los hombres entraron en el mundo, y por esto está decretado su rápido fin. Afligido un padre por un luto prematuro, manda hacer una imagen del hijo tan presto arrebatado, honra hoy como a Dios al ayer hombre muerto, y establece entre los suyos ritos y misterios. Más tarde, consolidada por el tiempo esta costumbre impía, fue observada como ley. Por disposición de los soberanos reciben culto las estatuas. Como los hombres no podían venerarlos porque vivían lejos, representaron su persona haciendo una imagen del rey venerado, para adular con solicitud al ausente como si estuviese presente. La ambición del artista empujó a extender su culto aun a los mismos que no lo conocían. Porque él, deseando sin duda agradar al soberano, desplegó todo su arte para conseguir una imagen más bella que la realidad. Y la multitud, reducida por el encanto de la obra, tiene ahora como ser divino al que poco antes tenía como hombre. Esto se convirtió en lazo para los vivientes, porque los hombres, víctimas de la desgracia y de la tiranía, impusieron el nombre incomunicable a las piedras y a los leños. No se contentaron con errar en el conocimiento de Dios, sino que, viviendo en el vasto conflicto que engendra la ignorancia, llamaron paz a tan grandes males. Con sus ritos infanticidas,
sus misterios ocultos o sus locas orgías de ritos extravagantes no respetan ni las vidas ni la pureza de los matrimonios, pues se matan a traición unos a otros o se ultrajan con adulterios. Por doquiera reina, en confusión, sangre y muerte, robo y engaño, corrupción e infidelidad, tumulto y perjurio, confusión de los valores, olvido de los beneficios, contaminación de las almas, sexualidad invertida, trastorno de matrimonios, adulterio e impureza. Pues el culto de los ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todo mal. Pues, o se divierten sin freno, o profetizan falsedades, o viven en la injusticia. Como confían en ídolos sin vida, juran en falso sin temor alguno. Pero un doble castigo vendrá sobre ellos, porque despreciaron a Dios, recurrieron a los ídolos y juraron en falso despreciando la santidad. No es el poder de los ídolos por los que juraron, sino la justicia que actúa sobre los pecadores la que sanciona las transgresiones de los hombres injustos. Sabiduría, capítulo 15. Pero tú, oh Dios nuestro, eres benigno y fiel, eres paciente y lo gobiernas todo con misericordia. Aun cuando pecamos somos tuyos, reconocemos tu poder, pero no queremos pecar sabiendo que te pertenecemos. Conocerte a ti lleva a la justicia perfecta y reconocer tu poder es la raíz de la inmortalidad. Porque ni la humana invención de un arte perverso nos engañó, ni el trabajo estéril de los pintores, figuras adornadas de variados colores, cuya vista despierta en los insensatos la pasión hasta hacerles desear la figura inanimada de una estatua sin vida. Amantes son del mal y dignos de tales esperanzas los que las hacen, los que las desean y los que las veneran. Un alfarero, modelando laboriosamente la tierra blanda, fabrica todos los objetos de nuestro uso, pero del mismo barro fabrica los destinados a usos limpios y los destinados a usos contrarios, todos igualmente. En cuanto al uso de cada uno, lo determina el alfarero. Después, dedicándose a un trabajo reprobable, del mismo barro modela un Dios falso él, que hace bien poco nació de la tierra y volverá bien pronto a ella, de donde fue sacado, cuando le pidan que restituya su vida prestada. Pero no le preocupa que haya de morir ni tener una corta vida, sino que rivaliza con orfebres y plateros, imita a los forjadores de bronce y se gloría de ser un falsificador. Su corazón es ceniza, su esperanza más vil que el polvo y su vida más despreciable que el fango por no reconocer a su Hacedor, que le infundió un alma activa e inspiró en él un espíritu vital. Piensa, más bien, que nuestra vida es un pasatiempo y la existencia una feria lucrativa, porque conviene, dice, sacar partido de todo, aun de lo malo. Pues el mejor que nadie sabe que peca cuando fabrica de una materia terrena frágiles objetos e ídolos. Pero sumamente insatisfechos y más desdichados que el alma de un niño son todos los enemigos y los opresores de tu pueblo, porque tuvieron por dioses a todos los ídolos de los gentiles, cuyos ojos no les sirven para ver, ni sus narices para respirar, ni sus oídos para oír, ni los dedos de sus manos para tocar, y cuyos pies están paralizados. Pues los hizo un hombre, y el que tiene el espíritu prestado los formó. Pues ningún hombre es capaz de formar un Dios que sea semejante a él. Un mortal solo puede producir con sus manos pecadoras una obra muerta, vale el más que los objetos que venera, ya que él goza de vida y ellos no. Adoran también a los más repugnantes animales, y por su estupidez aún son los peores de todos. Nada hay en ellos que pueda hacerlos atrayentes, como sucede a veces a la vista de los animales. Hasta fueron excluidos de la aprobación y bendición de Dios. Sabiduría, capítulo 16. Por eso fueron castigados con razón por tales animales y atormentados por una multitud de bestias. En vez de tal castigo favoreciste a tu pueblo, para satisfacción de su ardiente apetito, le preparaste como alimento un manjar exquisito, codornices.
Y así aquellos, aunque estaban ansiosos de alimento, ante el aspecto repugnante de los animales que les enviaste, perdieron las ganas de comer, mientras que tu pueblo, después de una breve privación, gustó un manjar exquisito. Convenía que los opresores vieran caer sobre ellos una necesidad implacable. A estos, en cambio, bastaba con mostrarles cómo eran atormentados sus enemigos. Pues cuando vino sobre ellos el terrible furor de las fieras, cuando perecieron con la mordedura de serpientes venenosas, tu ira no llegó hasta el extremo. Con el fin de que se corrigieran, y por breve tiempo, fueron atormentados, habiendo tenido un signo de salvación para que conservaran el recuerdo de los mandamientos de tu ley, pues el que se volvía a él era salvado, no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todos. Y así demostraste a nuestros enemigos que eres tú el que libra de todo mal. Pues ellos morían por la picadura de langosta y mosquitos sin encontrar remedio para su vida, pues merecieron ser castigados por tales bestias. Pero a tus hijos no les vencieron ni los dientes de las serpientes venenosas, porque tu misericordia se interpuso y los sanó. Para que se acordaran de tus palabras eran mordidos e inmediatamente curados, para que no cayesen así excluidos de tu acción benéfica. Porque ni hierba ni emplasto los curó, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Pues tú tienes el poder de la vida y de la muerte, que hundes hasta las puertas del abismo y haces subir de él. El hombre puede matar en su maldad, pero no hacer que retorne el espíritu que se fue, ni liberar al alma una vez cautiva. Es imposible escapar de tu mano. C. Los fenómenos meteorológicos. Los malvados que no quisieron conocerte fueron azotados por tu brazo poderoso, perseguidos con extrañas lluvias, con granizadas y aguaceros para los que no había cobijo, y el fuego los devoró. Y lo extraño era que en el agua, donde todo se apaga, el fuego se volvía más voraz, pues la naturaleza combate por los justos. Unas veces la llama se debilitaba, para no consumir los animales enviados contra los malvados y hacerles ver que era la justicia de Dios la que los perseguía. Otras, en cambio, aun en medio del agua, la llama ardía con más fuerza que el fuego, para destruir los frutos de una tierra injusta. A tu pueblo, en cambio, le diste alimento de ángeles, le procuraste desde el cielo un pan preparado sin trabajo por su parte, capaz de dar todo placer y acomodado al gusto de cada uno. Ese sustento tuyo manifestaba tu dulzura para con tus hijos, pues se acomodaba al deseo de quienes lo comían y se transformaba a gusto de cada uno. Nieve y hielo resistían el fuego sin fundirse, para que conociesen cómo eran destruidos los frutos de los enemigos por el fuego que ardía aún entre el granizo y fulguraba en medio de las lluvias. En cambio, este mismo fuego se olvidaba de su propia fuerza, para que los justos se alimentaran, pues la naturaleza, sometida a ti, su Creador, despliega su energía para castigo de los injustos y se mitiga para bien de los que en ti confían. Por esto, también entonces, amoldándose a todas las formas, estaba al servicio de tu generosidad, que alimenta a todos a gusto de los necesitados. Para que los hijos que tú amas, Señor, aprendiesen que no es la variedad de frutos lo que sustenta al hombre, sino tu palabra, que conserva a los que creen en ti. Pues lo que no era destruido por el fuego se derretía simplemente calentado por un tenue rayo de sol, para que todos aprendieran que es necesario adelantarse al sol para darte gracias y acudir a ti al despuntar la aurora. Porque la esperanza del ingrato se deshará como escarcha invernal y se escurrirá como agua inservible. Sabiduría, capítulo 17. Grandes e inescrutables son tus juicios, por eso las almas sin instrucción se extraviaron. Estos malvados, que habían querido oprimir al pueblo santo, yacían prisioneros de las tinieblas y encadenados por una larga noche, encerrados bajo sus techos, excluidos de tu eterna providencia. Cuando pensaban quedar ocultos con sus pecados secretos, bajo el oscuro velo del olvido, fueron ellos mismos inmersos en las tinieblas,
espantados y despavoridos con fantasmas. Pues ni el escondrijo que los abrigaba pudo preservarlos del temor. Ruidos terroríficos resonaban a su alrededor, y sombríos fantasmas de rostros tristes se les aparecían. Ni el fuego más potente era capaz de dar luz, ni la llama brillante de los astros podía iluminar aquella noche horrenda. Solo se les dejaba ver una hoguera, que se encendía por sí misma e infundía terror. Una vez desaparecida la visión, quedaban aterrados y les parecía más terrible aún lo que habían visto. Los trucos de la magia fueron un fracaso, y la ciencia de que presumían, una frustración. Los que prometían ahuyentar los miedos y las perturbaciones de las almas acobardadas, ellos mismos padecían un miedo ridículo. Aunque no hubiera nada terrible que pudiera asustarlos, ellos, sobresaltados por el paso de los animales y el silbido de las serpientes, se morían temblando de miedo, no atreviéndose ni a mirar al aire, al que de ningún modo es posible evitar. Pues la maldad es cobarde, y se condena por su propio testimonio, acosada por su propia conciencia, siempre se imagina lo peor, porque el temor no es otra cosa que la renuncia a los auxilios de la razón. Cuanto menor es la confianza en los recursos interiores, mayor se juzga la ignorada causa del tormento. Ellos, en medio de aquella noche impotente, salida de las profundidades del impotente abismo, sumidos todos en el mismo sueño, unos eran perseguidos por fantasmas monstruosos, otros desfallecían por abatimiento, porque un repentino e inesperado terror se había apoderado de ellos. Luego, si alguno caía, allí era encarcelado, prisionero en una cárcel sin rejas. Ya fuese labrador o pastor, ya fuese un obrero que trabaja en solitario, sufría, sorprendido, el castigo inevitable, pero todos estaban atados por una misma cadena de tinieblas. Una ráfaga de viento, el canto melodioso de los pájaros en la enramada, el rumor cadencioso de las aguas que se precipitan con fuerza, el rudo estrépito de piedras que se despeñan, la carrera invisible de animales que brincan, el rugido de ferocísimas bestias, el eco repercutiendo en las concavidades de las montañas, todo los dejaba paralizados de terror. Mientras todo el universo era iluminado por una luz esplendorosa y se entregaba a sus trabajos libremente, solo sobre ellos se había extendido una densa noche, imagen de las tinieblas que les estaban reservadas, pero ellos eran más pesados para sí que las mismas tinieblas. Sabiduría, capítulo 18. Una luz espléndida brillaba, en cambio, para tus santos. Los egipcios, que oían su voz sin ver su figura, los proclamaban dichosos, aunque primero hubiesen padecido, porque no los maltrataban por los agravios recibidos, les daban gracias y les pedían perdón por su hostilidad. A los tuyos, por el contrario, les diste una columna llameante, guía para un camino desconocido, sol inofensivo de una gloriosa emigración. Pues aquellos merecieron ser privados de la luz y ser encerrados en tinieblas por haber tenido prisioneros a tus hijos, por quienes debía darse al mundo la luz incorruptible de la ley. La muerte. A los que habían resuelto matar a los hijos de los santos, de los que uno solo fue expuesto y se salvó, en castigo les quitaste la muchedumbre de sus hijos y los hiciste perecer a todos juntos en un agua impetuosa. Aquella noche les fue de antemano anunciada a nuestros padres para que, sabiendo con certeza a qué juramentos se habían confiado, tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos. Pues con lo mismo que castigabas a los enemigos nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los hijos santos de los justos ofrecían sacrificios en secreto, y de común acuerdo establecieron el pacto divino de que los santos compartiesen igualmente bienes y peligros, cantando antes las alabanzas de los padres. El grito discordante de los enemigos les hacía eco, y se extendía la triste voz de los que lloraban a los hijos muertos. El esclavo y el señor eran castigados con igual justicia, el plebeyo sufría igual que el rey.
Todos sin excepción tenían muertos innumerables, heridos por un mismo género de muerte, y los vivos no bastaban para enterrarlos, ya que, en un instante, lo más noble de su linaje había sido destruido. Los que eran completamente incrédulos a causa de las artes mágicas, ante la pérdida de sus primogénitos reconocieron que este pueblo era hijo de Dios. Mientras un silencio apacible lo envolvía todo, en el preciso instante de la medianoche, tu palabra omnipotente se lanzó desde el trono real del cielo como guerrero despiadado en medio de la tierra entregada al exterminio, y, con la aguda espada de tu decreto irrevocable, puesta en pie, todo lo llenó de muerte y tocaba el cielo a la vez que aplastaba la tierra. Entonces, de repente, los atormentaban visiones y sueños terribles, y cayeron sobre ellos terrores inesperados, medio muertos, tendidos por tierra acá y allá, declaraban la causa de su muerte, pues los sueños terroríficos les habían advertido ya, para que no pereciesen sin conocer por qué sufrían aquellos males. La prueba de la muerte alcanzó también a los justos, y en el desierto se produjo una mortandad entre la multitud, pero la ira no duró mucho. Porque pronto un hombre irreprochable vino como adalid, empuñando las armas de su propio ministerio, la oración y el incienso expiatorio, y resistió la cólera y puso fin al azote, mostrando así que era siervo tuyo. Venció la revuelta no con la fuerza del cuerpo ni con el empuje de las armas, sino que con la palabra desarmó al que los castigaba, alegando los juramentos y los pactos patriarcales. Cuando ya los cadáveres se amontonaban unos sobre otros, él se interpuso, aplacó la ira y le cortó el camino hacia los vivos. En su vestidura talar estaba representado el mundo entero, los nombres gloriosos de los padres estaban grabados sobre las 4 filas de piedras preciosas, y tu majestad sobre la diadema de su cabeza. A la vista de estas insignias, el exterminador retrocedió asustado, pues era suficiente la simple experiencia de la ira divina. Sabiduría, capítulo 19. Pero sobre los malvados descargó hasta el fin una ira despiadada, porque Dios sabía de antemano su conducta futura, después de haberlos consentido marchar y de haberlos despedido con prisas, cambiarían de opinión y los perseguirían. En efecto, estando celebrando todavía sus duelos funerarios y lamentándose sobre las tumbas de los muertos, ya concibieron otra idea absurda y se pusieron a perseguir como a fugitivos a los que habían suplicado que se fuesen. Un justo destino los arrastraba a este extremo, haciéndoles olvidar el pasado, para que colmasen el castigo que faltaba a sus suplicios. Mientras tu pueblo realizaba un viaje maravilloso, ellos encontraron una muerte inaudita. Porque toda la creación, obediente a tus mandatos, tomaba nuevas formas en su misma naturaleza, para que tus hijos fuesen guardados de todo mal. Se vio la nube dar sombra al campamento, y surgir la tierra seca allí donde antes era agua. En el mar rojo se abrió un camino sin tropiezos, y una llanura verdeante surgió de entre el oleaje impetuoso. Por allí pasó un pueblo en masa, protegido por tu mano, contemplando prodigios admirables. Eran apacentados como potros y triscaban como corderos, alabándote a ti, Señor, su libertador. Pues se acordaban todavía de lo ocurrido en su salida, como, en vez de producir ganados, la tierra produjo mosquitos, en vez de peces, el río arrojó multitud de ranas. Más tarde vieron un nuevo modo de nacer las aves, cuando impulsados por el apetito pidieron manjares regalados, para saciarlos, subieron del mar las codornices. Mientras, sobre los pecadores cayeron los castigos, no sin precederles las señales precursoras de violentos rayos, pues justamente padecían por sus maldades, por haber alimentado el odio más feroz contra los extranjeros. Porque algunos no acogieron a los desconocidos que llegaban, pero ellos esclavizaron a huéspedes bienhechores. Y no solo esto, sino que les espera el castigo, porque recibieron con hostilidad a los extranjeros. Pero ellos, después de haberlos recibido con fiestas y haberlos hecho ya partícipes de sus derechos,
los maltrataron con crueles trabajos. Fueron también heridos de ceguera, como aquellos que a la puerta del justo, envueltos en profundas tinieblas, buscaban la entrada de su puerta. Los elementos se intercambiaban sus propiedades, como los instrumentos de cuerda cambian su ritmo, conservando, sin embargo, su tonalidad, lo cual se puede claramente ver con el examen cuidadoso de los hechos, pues los animales terrestres se volvían acuáticos, y los que nadan se trasladaban a la tierra. El fuego en el agua redoblaba su propia fuerza, y el agua olvidaba su fuerza extintora. Las llamas, por el contrario, no consumían las carnes de endebles animales que en ellas se movían, ni se derretía aquel alimento celestial, semejante al rocío y tan frágil como él. De mil formas, Señor, engrandeciste a tu pueblo y lo glorificaste, y no dejaste de asistirlo en todo tiempo y lugar.